Hoy en día existe una gran cantidad de contenido, tanto de inteligencia artificial como de automatización. Por un lado está genial porque a la hora de poder formarte tienes miles de recursos, miles de formaciones y mucha ayuda que te pueden beneficiar en tu día a día para aplicarlo a tu negocio, pero por otro lado hay un grave problema del que nadie habla y es que te pierdas por las ramas, es que estés enfocándote en herramientas, en soluciones o en procesos que no necesitas en este momento, porque tu empresa necesita otras cosas. En el vídeo de hoy vamos a hablar de qué errores debes evitar cuando vayas a implementar una automatización, cuándo sí debes implementar una automatización y cuándo no, porque no todas las empresas se encuentran en una fase o en un momento adecuado para implementar una automatización, y cómo debe ser las fases o el proceso para poder implementarlas y que sea todo un éxito. Es decir, en este vídeo vamos a hablar de lo que no he visto o nadie habla en ningún vídeo. ¿Cuándo no debes implementar automatización en tu empresa? Vamos a hablar de cuándo sí y cuándo no debes automatizar y cómo se automatizan los procesos para que sea todo un éxito. El principal problema que nos estamos encontrando a día de hoy es que las empresas quieren automatizar cuando se encuentran en una fase demasiado prematura, cuando en este momento no lo necesitan porque deben pasar por ciertos pasos o ciertos criterios previos. Con el auge de información, de inteligencia artificial y automatización o el auge de contenido, ahora mismo el 75% de las empresas ya se están planteando automatizar y seguramente muchas de ellas no se encuentren en una fase óptima para hacerlo. El hecho de automatizar de manera prematura hace que en 6 meses los proyectos fracasen. Son datos que salen de la consultora de McKinsey, una de las más reputadas del mundo. Y un gran error es pensar que la tecnología va a salvar tus problemas, va a hacer que tu empresa de la noche a la mañana se organice. No, no funciona así. La empresa la tienes que organizar tú. Y una vez organizada, sí, la automatización es el multivitamínico que necesitas para que tu empresa crezca. Pero no puedes enfocarte en automatizar procesos o que no funcionan o que están rotos. Lo pone claramente, la tecnología es un acelerador y no un corrector. La automatización es una decisión de estrategia. No tienes que automatizar porque sí. No tienes que automatizar porque el vecino está automatizando. Si el vecino ha automatizado, o bien es porque tiene unos procesos bien claros y es porque realmente lo necesita, o muy probablemente, si no ha pasado por estas fases previas que voy a explicar a continuación, seguramente no lo está haciendo del todo bien. Requieres de una gran madurez operacional para poder realizar un proceso de automatización que sea efectivo y completo. Estas son las 5 fases en las que se puede encontrar una empresa y dependiendo de la fase que se encuentre es un momento óptimo para automatizar o no. Por ejemplo, la fase 1, que sería la fase de control. La empresa funciona con ad hoc. Ad hoc quiere decir que cada tarea o cada proceso se hace de una manera diferente. Es decir, por ejemplo, entra un lead a la empresa y se trata de una manera diferente o el sistema comercial cada vez actúa de una manera diferente. Entonces ahí no puedes automatizar, no tienes unos procesos claros, no tienes unos sistemas claros. Olvídate de automatizar, tienes que pasar a la fase 2, que es la fase de capacidad. Es cuando empiezas a documentar los procesos. Es cuando empiezas a saber qué pasa en tu empresa. Cuando sabes o cuando tienes sistemas de trabajo que documentan el proceso o el protocolo de cómo se realiza ese trabajo concreto. Ahí sí puedes hacer una automatización parcial, porque tienes documentados o tienes documentada la manera que se hace ese proceso de trabajo específico. Luego tienes la fase 3, que es cuando ya, digamos, entras en una fase de excelencia, cuando no solo tienes sistemas, sino que también mides KPIs, KPIs de procesos concretos, de sistemas concretos, y si es, digamos, por partes o por departamentos de tu empresa, puedes hacer una automatización selectiva, es decir, de aquellos procesos que de verdad tienes documentados y medidos. De ahí pasamos a la fase 4, que sería la fase de estrategia. Es cuando tienes tu empresa completamente mapeada, cuando tienes documentados todos los procesos de trabajo. Un ejemplo claro podría ser McDonald's. McDonald's sabe hasta cuántos segundos debe pasar una hamburguesa en la plancha. Es decir, sería llegar hasta ese punto. Llegado a ese punto y teniendo mapeados todos los procesos de tu empresa, puedes automatizar de manera agresiva. Este es el momento óptimo para empezar a automatizar. Y una vez la empresa pase por la fase 4, puede avanzar a la fase 5, que es la fase de dominio. Es la fase en la que la inteligencia artificial está integrada al 100% en muchísimos procesos y además de eso va mejorando de manera automática.
La inteligencia artificial aprende de los procesos que está realizando y mejora cada día el proceso de trabajo y la parte operacional de ese sistema. Las fases críticas serían la uno y la 2. Si te encuentras en la fase uno, no te pongas a documentar cosas. Primero valida el modelo de negocio. Crea un flujo de caja que sea predecible y define 2 o 3 procesos que sean críticos. Busca tus principales cuellos de botella. Busca qué te está haciendo no crecer en ese momento. Eso es lo que de verdad debe hacer un consultor de automatización. Debe ayudarte a, primero, en saber en qué fase te encuentras. Y si el consultor detecta que estás en la fase uno, lo más honesto es que te ayude a pasar a la siguiente fase antes de aplicar nada. Por lo que, en este momento, si te encuentras en este momento en el que ni siquiera has validado tu modelo de negocio, no automatices. Primero, valida. Es muy prematuro y te va a consumir recursos y un capital que en este momento debes invertirlo en hacer crecer tu negocio, o mejor dicho, en hacer validar tu negocio, que es la fase uno y una de las fases más importantes sin ninguna duda. Para pasar a la fase 2, aquí ya tienes el negocio validado, ya tienes los primeros procesos documentados de una forma más básica. Antes de automatizar, debes implementar los procesos, los procedimientos, debes tener los sistemas documentados para todos los procesos clave y, si es posible, tener a las personas responsables definidas de cada proceso. En este momento puedes empezar a hacer automatizaciones pequeñas con procesos que sean simples y repetitivos, como por ejemplo una confirmación de citas. Puedes empezar por cosas pequeñas. Pasando a la fase 3, ahí sí puedes empezar a automatizar en una mayor escala. Por ejemplo, en la fase 3, una empresa ya se encuentra en una excelencia operacional, ya tiene todos los procesos estandarizados y medidos, con métricas y KPIs claros. Ya tiene cierto stack tecnológico, como por ejemplo, tiene un CRM, tiene un RP contable, tiene capacidad de integración entre sistemas y es una empresa que se encuentra en un momento más óptimo para automatizar. Se puede automatizar ciertos procesos de manera selectiva y el ROI es más medible y predecible en esta fase. En la fase 4, siendo una fase de mayor nivel, estamos hablando de que todos los procesos están completamente mapeados y que la automatización sí va a dar a esta empresa una gran ventaja competitiva. ¿Qué hay resuelto en esta fase? Un mapa avanzado de cambios, todos los procesos de la empresa mapeados y un stack tecnológico totalmente integrado, no solo a nivel de sistemas y procesos, sino también en el equipo. El equipo usa las herramientas tecnológicas que le estáis aportando y es el momento idóneo para automatizar de manera agresiva y para implementar soluciones que sean complejas y cross-funcionales. Quiere decir que departamentos entre sí pueden cohesionar automatizaciones y pueden trabajar de manera conjunta con automatizaciones o agentes de inteligencia artificial. Este es el momento más óptimo para que una empresa empiece a automatizar sus procesos. He de decir que el consultor de automatización te tiene que ayudar, o primero tiene que ver o detectar en qué fase te encuentras y, dependiendo de la fase en la que te encuentres, ahí sí debe aplicar la automatización adecuada o ayudarte a que pases a la siguiente fase para empezar a automatizar. Vamos a ver que hay soluciones que se pueden implementar de una forma mucho más sencilla que añadiendo procesos que sean demasiado complejos, que honestamente no lo necesites. No es lo mismo una empresa con 30 trabajadores que va a necesitar un tipo de solución a una empresa de 5 trabajadores que necesitará otro tipo de solución diferente y otra herramienta diferente. La fase 5 es la fase en la que toda empresa debe llegar, o toda empresa que quiera automatizar sus procesos. En este momento ya se utiliza inteligencia artificial y automatización avanzada, utilización de inteligencia artificial analítica que predice y un RPA de extremo a extremo. Es decir, la empresa está íntegramente automatizada. Luego hay un proceso de mejora continua. Los procesos se están optimizando solos, porque la inteligencia artificial aprende de los procesos y cada vez da un mejor resultado. La automatización se convierte en un pilar estratégico que da ventaja competitiva, no es una herramienta. Ya empieza a hacer que tu empresa sea mucho más competitiva. Y una clave es la orquestación total, cuando integras todo el ecosistema de tu empresa con tus partners, tus proveedores, tus clientes, cuando lo integras todo en un superagente de inteligencia artificial o en una división de subagentes o en un ecosistema de automatización e inteligencia artificial. Tienes insights predictivos, quiere decir que tienes métricas y dashboard en tiempo real y alertas que te están anticipando de riesgos o avisando de oportunidades que pueden llegar. La cultura de innovación en el equipo es súper importante. Una vez que el equipo está totalmente integrado, va a buscar de manera proactiva qué procesos automatizar. Y por otro lado, el ciclo cerrado de feedback. Quiere decir que hay métricas que alimentan
de manera automática nuevas mejoras de procesos. La fase 5 es la fase en la cual toda empresa que quiera automatizar sus procesos debe llegar. ¿Cuáles serían las señales de que sí tiene sentido automatizar cuando el retorno de inversión es claro? La fase número 1 sería cuando el volumen es suficiente. Si, por ejemplo, una operación o una tarea tiene más de transacciones en un mes o te está quitando 10 horas a la semana por ser una tarea repetitiva, es una señal de que sí debes automatizar esa tarea concreta. 2. La segunda señal sería altos errores de producción. Si una tarea que ya has medido, que ya ves que tiene una tasa de error de entre el 3 y el 5%, si tiene más, evidentemente tienes que buscar una solución, pero ya un error de entre 3 y el 5%, que digamos que es un error entre comillas humano, y genera un retrabajo, esa tarea, si puedes automatizarla. Y luego el coste de oportunidad. El coste de oportunidad sería eliminar esas tareas que no tienen valor y que el equipo se enfoque en lo verdaderamente importante. Más señales de cuando sí tiene sentido optimizar. La número 4 es cuando un proceso de trabajo tiene muy poca opción de cambio y digamos que se hace de una manera clara y concisa. Es una clara señal para automatizar ese proceso. Y luego ciclos predecibles, que son tareas que ocurren de forma frecuente y cíclica, como por ejemplo una generación de reportes mensuales, procesamiento de facturas o envío de confirmaciones. Si una tarea se hace exactamente igual el lunes o el viernes, es una tarea candidata para automatizar. Ejemplos de empresas que se encuentran en un buen momento para poder empezar a automatizar. Estos serían ejemplos de cuando una empresa se encuentra en la fase 5, cuando una empresa ya tiene el 90% de procesos de alto volumen automatizados, cuando toma decisiones de manera automatizada, un e-commerce que tenga una actualización de precios por catálogo de manera automática, reducción de errores humanos o mínimos casi nulos, es decir, cuando al automatizar tareas has eliminado mucha tasa de error humano en esa tarea específica, y la innovación basada en datos. Cuando tienes una idea clara de lo que está pasando en tu negocio y tienes datos concretos y concisos, te puede ayudar a obtener nuevos productos, nuevas ideas o nuevos servicios generados por análisis de inteligencia artificial. Por ejemplo, en un e-commerce, una inteligencia artificial puede proponer promociones o adaptar el inventario de manera automática sobre la marcha en función de las ventas del día a día o en función de promociones puntuales como un Black Friday o una Navidad. En una consultora, una inteligencia artificial puede generar estudios de mercado y borradores de propuestas. En una agencia, el 95% de la coordinación entre ventas, producción o facturación ocurre sin intervención humana. Estos serían los claros ejemplos de cuando una fase 5 está funcionando a la perfección en una empresa. Y ahora vamos con el lado opuesto. ¿Cuándo no debes automatizar en tu empresa o cuáles son las señales que indican que no es el momento y tienes una alta tasa de poder fracasar? Cuando tus procesos son ineficientes, cuando los procesos son caóticos, que no están documentados, que no están bien ejecutados, la automatización va a hacer que sea más caótico todo todavía. Primero arregla la base. Optimiza manualmente todo el sistema o todo ese proceso concreto y una vez funcione a la perfección y esté sistematizado, ahí sí es el momento de poder automatizar. Luego hay ciertas excepciones que no se deben automatizar, como por ejemplo tareas que requieren de decisiones humanas complejas. Este tipo de tareas automatiza solo la parte repetitiva y no la toma de decisiones. Y luego si los datos están sucios, si por ejemplo el 30% de tus datos o están incorrectos o son incompletos, la automatización va a fallar, porque la automatización se alimenta de datos concretos y veraces. Lo primero que debes hacer es limpiar tus datos para poder automatizar de manera eficiente. Un error muy común que cometen muchísimas empresas, empezar con la herramienta y no con el problema. En vez de detectar cuál es el problema, querer implementar una herramienta porque la hemos visto en un vídeo y funciona genial. Este sería el síntoma demo. La típica empresa que dice, he visto un vídeo de demo de Make o de Zapier y parece genial, parece que es una gran solución, vamos a comprarlo ya y vamos a ver dónde lo usamos. Un grave error. Primero detecta el problema, primero documenta el problema, después busca qué solución o qué herramienta te va a dar la solución. De hecho, eso es lo de menos. Lo de menos es seleccionar qué herramienta te va a dar la solución. Lo importante es saber cuál es la solución. Eso es lo que de verdad importa. Y este tipo de mentalidad claramente falla porque estás automatizando procesos que quizá no son un problema en tu empresa o la herramienta no se adapta a tu flujo o vete tú a saber. Pero este tipo de mentalidad lo único que te va a dar son problemas. ¿Cuál sería la forma correcta? Pues
Primero, mapear los problemas reales, dónde estás perdiendo dinero, dónde estás perdiendo tiempo, qué procesos estás perdiendo calidad. Priorizar el proceso de trabajo que tenga un mayor impacto, que sea viable poder automatizarlo, que sea viable implementar una herramienta que te dé la solución y en ese momento elige la herramienta adecuada. Elige la herramienta no solo adecuada, sino la más simple para ese problema. La mente humana siempre tiende a buscar lo difícil, lo complicado, porque creemos que es lo que más mérito tiene o que realmente es lo mejor. Muchas veces en la simpleza está la virtud. Y muchas veces con herramientas mucho más simples, tus problemas se van a solucionar de una mejor manera. ¿Qué más errores comete una empresa a la hora de automatizar? Querer hacerlo todo a la vez. Esto va a fallar sí o sí. Es imposible hacer que los sistemas funcionen bien en paralelo. Debes ir paso a paso, debes ir por un sistema, corroborar que funciona, corregir errores y pasar al siguiente. Y luego las integraciones que son demasiado complejas, si lo haces todo de manera simultánea, se va a acabar rompiendo y además vas a quemar a tu equipo porque va a tener una crisis de aprendizaje. Ve paso a paso, ve poco a poco, tanto con tu empresa como con tu equipo y ve proyecto a proyecto. Un proceso de bajo riesgo, 2 semanas por proceso, más o menos, dependiendo del tipo de proceso. Mide cómo está mejorando ese proceso tu empresa, mide el retorno de inversión y gana credibilidad con tu equipo aplicando estos sistemas. La escala correcta sería añadir un proceso cada 4 o 6 semanas después del primero, es decir, aproximadamente un proceso cada mes. Otro error gravísimo es no prestar atención o no tener en cuenta la falta de documentación. Si el 30% de tu equipo tiene su forma de trabajar, su forma de hacer las cosas, la automatización no va a funcionar. ¿Por qué? Principalmente porque no tienes un sistema de trabajo que tu equipo sigue a la perfección. Me he encontrado en ciertas empresas que a lo mejor tienen un equipo de 15 o 20 personas, que parte de ese equipo lleva 15 o 20 años, y a la hora de implementar sistemas me comentaban que, uy, es muy complicado que un comercial que lleva 20 años con nosotros quiera cambiar ese proceso de trabajo porque tiene su manera de trabajar. Vale, entonces, si cada uno trabaja a su manera, ¿cómo es de predecible el crecimiento de tu empresa? Quizás lo mejor que puedes hacer aquí es hablar con ese comercial, hablar con el otro y hablar con el otro, coger lo mejor de cada uno y fíjate, tienes grandes mentores, tienes unos grandes guías para documentar y sistematizar un proceso adaptado a su buena forma de trabajar y adaptado a tu empresa. Y de ahí puedes sacar lo que es esa automatización. Entonces, lo que debe entender y debe tener claro tu equipo que los sistemas de trabajo deben ser algo estándar o debe estar estandarizado en tu empresa. Lo que no tengas estandarizado no lo vas a poder automatizar. Como he dicho antes, buscar herramientas demasiado complejas para soluciones muy sencillas. Cuando piensas que debes implementar una solución que tiene una empresa demasiado grande, cuando quizás necesitas una herramienta muy simple como Go High Level o como Zapier, es un grave error. Prioriza la simpleza. Y una regla de oro es que elijas la herramienta más simple que resuelva el problema. Hazlo siempre así. Porque el 80% de las funciones complejas nunca se van a utilizar. Piénsatelo 2 veces antes de seleccionar herramientas demasiado complejas, si no vas a sacarle el máximo partido. Y luego costes que olvidas. El coste de la herramienta es lo menor. Lo que debes tener en cuenta es que se pueda integrar con sistemas como CRM o ERP, que hagas una limpieza y validación de datos inicial, que tenga los datos en una misma herramienta o máximo en 2 herramientas, pero que todos los datos estén ahí. Y otra tarea que debe hacer el consultor es formar a tu equipo para capacitarlo, para que haya un mayor retorno de la inversión y las herramientas se aprovechen de la mejor forma posible. Requisitos previos. ¿Qué debe estar resuelto antes de automatizar cualquier proceso de tu empresa? Ten claridad estratégica. ¿Qué problema va a resolver esta automatización? ¿Qué KPI me va a decir si realmente va a ser un éxito o no? Ten los procesos documentados paso a paso para crear un flujo totalmente adecuado a ese sistema de trabajo. Por otro lado, ten los procesos documentados paso a paso, tanto desde el primer paso como el último paso, como todos los pasos que lleven a que ese sistema de trabajo pueda automatizarse de la manera más concisa posible. Luego ten propietarios de tareas claros. Debe haber un responsable de resultado o una persona que se encargue de la tarea concreta. Debe saber que esa persona es el jefe de esa tarea. Luego ten métricas, métricas de base. Mide el estado actual de tu empresa. ¿Cuál es el tiempo que te llevan ciertas tareas? ¿Cuál es el coste? ¿Cuál es la tasa de error que tienen ciertas tareas o ciertos procesos de trabajo?
que tus datos sean de calidad, que sean accesibles, que sean estructurados para poder implementar sistemas lo más adecuados posibles a tu negocio y que la infraestructura sea la mínima posible. Por ejemplo, sistemas que pueden conectarse con APIs o que soporten el volumen, pero lo que he dicho, busca la simpleza. ¿Cuáles serían las 5 capas para poder automatizar? Primero, ordena el desorden. Una vez que el desorden esté ordenado, puedes optimizar y luego puedes automatizar. La capa 1, procesos definidos. Documenta de forma que un principiante, una persona que no tenga ni idea de cómo funciona ese proceso de trabajo concreto, pueda ejecutarlo sin preguntar. Esa es la manera exhaustiva que debes utilizar para documentar tus procesos. La capa 2, crea los procesos. Los procesos no solo es documentar el proceso de trabajo, sino definir quién, definir cuándo, definir cómo y cuáles son los criterios de calidad para la ejecución y el resultado. La capa 3 sería la capa de responsables y aprobadores. Claridad de quién ejecuta esa tarea, quién la revisa y quién la monitorea. La capa 4, métricas y dashboards. Mide la eficiencia, mide la calidad y mide el volumen o impacto financiero que está teniendo tu empresa gracias a estos sistemas. Y luego la capa 5, que son ciclos de revisión y mejora. Una vez que tengas construido todo el sistema, una vez que el sistema esté funcionando, una vez que las capas anteriores estén claras y definidas, haz revisiones semanales y son revisiones tanto semanales como mensuales para evitar el estancamiento. Dependiendo del proceso, la revisión va a requerir de una revisión semanal o una revisión mensual. Este sería un ejemplo de cómo se mapea el proceso, de cómo se documenta cada paso. Se enumera por orden el paso número 1, paso número 2, 3, 4, 5, los que sean, qué acción lleva cada paso. Por ejemplo, en el paso número 1, la acción es que el lead completa el formulario, qué entra en la empresa, un email, quién hace esa acción, pues un cliente o un lead. ¿Cuál es el tiempo que tarda desde que un lead completa el formulario? 2 minutos. ¿Cuál es el tiempo de esta tarea? Son 2 minutos. ¿Quién lo decide? Bueno, en este momento nadie. ¿Cuál sería el segundo paso? Que el departamento comercial va a revisar la calidad de ese lead. ¿Qué entra en la empresa? Datos, quién, responsable de ventas y el tiempo. En 3 minutos saben si el lead es de calidad o no. Y se toma una decisión, si es válido o no es válido. Tercera acción, ¿es válido? Crear CRM y así, con todo. Es un ejemplo de cómo debes documentar y mapear los procesos de trabajo de tu empresa. Y así con todo, no solo con el sistema comercial, con todos los procesos de tu empresa. ¿Cuáles serían los siguientes pasos? Los siguientes pasos serían ver qué disparador. Cuando hablo de disparador es ver cuál es la primera acción que inicia el proceso de trabajo. Como hemos visto en el ejemplo anterior, un formulario web es lo que inicia o es el disparador del anterior proceso de trabajo. Manejo de excepciones. ¿Qué va a pasar si el email no es válido o si la búsqueda devuelve duplicados? Es decir, ¿qué pasa si el email no es válido, el email no es de calidad o si hay un duplicado? Este sería el 80% del trabajo real de la documentación, por lo que en tu lugar empezaría creando esa tabla y aquí tienes gran parte del trabajo para documentar los procesos de tu empresa. Y luego aparte se pueden aplicar reglas, se puede clasificar, por ejemplo, por nivel de importancia o menor importancia. Es una manera de darle a los procesos una clasificación para ver, en este caso, el nivel de calidad del lead. Si el email es corporativo, si el lead contacta con un email corporativo, ya tengo un score de más 10. Quiere decir que ya empieza con una clasificación o una puntuación más alta. Si ha visitado la web más de 3 veces, aumenta el score más 5. ¿Por qué? Porque está más caliente para realizar la compra. En fin, esto ya son métricas que debes evaluar en tu negocio o que el consultor te debe ayudar. ¿Cuál sería el checklist de preparación? Primero ver la madurez del proceso. Ver si el proceso está documentado, sin ningún tipo de ambigüedad. ¿Quién es el responsable de ese proceso? Si está identificado. Si todos los miembros de tu equipo están ejecutando el proceso de la misma forma, es decir, si el proceso está estandarizado o si tienes métricas de base para este proceso. Y luego el volumen de impacto. ¿Ocurre más de 100 veces al mes o consume más de 10 horas a la semana? El hecho de que este proceso se haga de manera manual causa errores e incluso hay un impacto negativo financiero que se está midiendo. ¿Puede cuantificarse el tiempo ahorrado en horas monetizables? Porque el enfoque está no solo en ese ahorro, sino también en que el equipo está trabajando en tareas de más valor que te van a ayudar a hacer crecer tu negocio. Y luego otro checklist muy importante, ver si afecta directamente a ingresos, costos o satisfacción del cliente. Seguimos con el checklist de preparación. La viabilidad técnica. ¿Los datos tienen más de un 90% de calidad?
muy importante, como hemos dicho, que los datos sean de una gran calidad. Tus sistemas pueden integrarse y conectarse a APIs o webhooks. Se pueden obtener los datos sin problemas de seguridad y privacidad. Muy importante tener en cuenta la seguridad de los datos. Tu infraestructura soporta una herramienta adicional sin fallos. Es decir, una herramienta no va a causar problemas en tu empresa por implementarla. Y por otro lado, la viabilidad financiera. Esta inversión se va a recuperar en 12 o 18 meses. Como decía, no solo el enfoque de ese ahorro de horas, sino de cómo se invierten las horas y cómo aportan más valor al negocio. Muy importante, ¿tienes presupuesto para la implementación, más capacitación, más soporte? Muy importante, ¿tienes presupuesto para la implementación, capacitación y soporte? Por otro lado, por otro lado, ¿tienes en cuenta el coste oculto de integraciones de herramientas, limpieza de datos? Otra pregunta importante de la viabilidad financiera es si el ROI sigue siendo positivo si la inversión ocupa un 20% más de lo estimado, porque por el proceso haya integraciones o herramientas que aumenten los costes. Siguiendo con el checklist de preparación, ya estamos en las secciones E, F y G. En la E, en la organización, la primera, hay un campeón del cambio, quiere decir, hay alguien concretamente, además de tu empresa, que se beneficie de este cambio, de esta implementación. Luego, hay un plan de comunicación sobre los cambios, importantísimo. Al final esos procesos, esos sistemas los va a implementar tu equipo. Muy importante ese plan de comunicación, muy importante ese plan de formación y que la formación sea lo más sencilla posible. Al igual que los procesos se documentan para que alguien que no tiene ni idea o alguien que nunca ha hecho ese proceso de trabajo lo haga sin preguntar, con la automatización debe ser todo exactamente lo mismo. Seguridad. ¿Cumple con el proceso de regulaciones, ley de protección de datos o cumple con los protocolos de seguridad de la empresa? Y por otro lado, que exista una auditoría de acciones automáticas. En la sección G, la estrategia se está alineando con los objetivos del año, es decir, ¿esta automatización me acerca a mis objetivos o me aleja? Si la respuesta es me aleja, fuera. Mejor enfócate en lo que de verdad te acerca a tus objetivos. Y por último, ¿esta automatización es escalable? ¿Me va a permitir escalar dentro de ella para ampliar equipo o para ampliar en departamentos? Y la interpretación es clara. Si realmente muchos de estos requisitos no se cumplen, espera, no implementes ninguna automatización. Estos serán ejemplos de empresas B2B que sí están en una buena situación para poder implementar su primer sistema de automatización. Por ejemplo, una agencia de entre 8 a 15 consultores que hacen tareas manuales como propuestas, facturación, reportes de horas, tienen como problema errores en el 10% de las facturas, 10 horas que pierden a la semana en reportes manuales e incluso tienen un 15% de no-shows en reuniones. Son problemas que se pueden solucionar con automatización. ¿Y cuál sería la prioridad de automatización con estos problemas? En primer lugar, confirmar las citas o la confirmación de reuniones, la facturación repetitiva, eliminarla, la ingesta de leads al CRM y los reportes de horas. El ROI estimado para esta empresa sería unos 15.000 euros al año ahorrados. 15.000 euros al año ahorrados en horas de tareas de bajo valor. Luego hay que ver qué ganancias nos da porque los consultores están enfocados en tareas de mucho más valor. Y el payback de entre 2 y 4 meses quiere decir que se recupera la inversión a partir del segundo o cuarto mes. Otro ejemplo de una consultoría más pequeña, de 4 a 8 personas, por ejemplo, procesos manuales y cuellos de botella. Seguimiento de prospectos, que están 3 horas a la semana haciendo seguimientos, tardan 2 o 3 horas para crear una propuesta o la facturación tiene un retraso de 2 días. ¿Cuáles serían los proyectos prioritarios? El número 1, pues crear una secuencia de seguimiento, tanto de emails, WhatsApp, como sea, pero un seguimiento automático que se base en el comportamiento del lead. De media va a aumentar un 5% más los cierres. En segundo lugar, una generación de propuesta automática con plantillas, generando documentos con datos obtenidos de los leads. Se van a ahorrar 2 o 3 horas por propuesta. Y la clave, utilizar herramientas simples, no complicar los procesos con herramientas complejas. El equipo lo va a agradecer y el problema se va a solucionar exactamente igual. Las 5 claves del éxito. No te saltes pasos, la documentación es lo primero, documentar es lo primero, la tecnología, las herramientas vienen después. Empieza por lo pequeño, automatiza un proceso que sea de bajo riesgo y no 5 procesos a la vez, porque si vienes de un estado caótico, el caos se te va a multiplicar. La tercera clave es que midas los procesos, que los tengas claros para que puedas demostrar el éxito de lo que estás implementando. La cuarta clave es que el primer éxito llega temprano. El primer sistema que implementas va a generar confianza y credibilidad en el equipo. Y escala de manera gradual. Añade un proceso más o menos cada mes. No todo de golpe y también dependiendo de la complejidad del proceso. ¿Cuáles serían los indicadores de alerta
para no implementar ninguna automatización en tu empresa. El primero es, sin lugar a dudas, no tener documentado o que nadie sepa exactamente cómo se hace un proceso de trabajo. Primero necesitas de 2 a 3 semanas para documentar un proceso concreto y estandarizarlo primero. Esa es la primera fase. Otro muy importante, no tener presupuesto o pensar que con 2.000 euros lo tienes todo hecho. Si tienes poco presupuesto, no inviertas primero, porque el costo real va a incluir un setup, una capacitación y un soporte, y sin presupuesto vas a fracasar en el intento de automatizar la empresa. O querer automatizar 10 procesos de golpe. Ya lo he comentado en el vídeo. Empieza con máximo 1 o 2 en paralelo y escala y ve avanzando poco a poco. Más señales de alerta. No tener ni idea de cuánto tiempo estás ahorrando con una tarea. Si no tienes una métrica base que indique el tiempo medio o promedio de una tarea, no merece la pena. Primero establece la métrica. El equipo no sabe nada de esto. Primero ten una charla con tu equipo o que el consultor tenga una charla con el equipo para ver el grado y el nivel de aceptación de este tipo de sistemas. Y los datos están en 5 lugares diferentes. Si tienes 5 bases de datos, si tienes diferentes CRM, centraliza primero todo, limpia los datos, porque si no, la automatización te va a fallar el 30% de las veces. Y por último, las conclusiones o la guía de acción. Se divide en 4 fases. La fase 1 de startup. No automatices, enfócate en validar el modelo de negocio y conseguir el flujo de caja. Si te encuentras en esta fase en la que tu negocio no está validado, olvídate de automatizar. Si estás en la fase 2 de crecimiento, automatiza solo 1 o 2 procesos que sean de bajo riesgo, que no generen caos en tu empresa. Procesos que sean repetitivos y de bajo coste. Por poner un ejemplo, recordatorio de citas o seguimiento de leads. La fase 3, si tu empresa se encuentra en un estado de madurez, aquí sí puedes automatizar de manera más agresiva de 2 a 4 procesos por trimestre con un presupuesto claro y métricas de retorno de inversión. En esta fase es la fase en la que la empresa tiene prácticamente todos los procesos mapeados y documentados. Y luego está la cuarta fase, que es a donde hay que llegar, a la fase de estrategia. Una inversión de manera constante en un roadmap anual, todos los procesos nuevos se documentan, todo está sistematizado, todo está estandarizado y el equipo está dedicado e incluso tiene de manera totalmente integrada la automatización e inteligencia artificial. Si te ha gustado el vídeo, agradezco un montón que des like y que te suscribas para seguir viendo más este tipo de contenido. Nos vemos, hasta pronto.